poco en el mismo tema de Fobiste, saber si los servidores públicos que no estén activos o que estén pensionados podrán solicitar créditos del Fobiste. Todos los que tienen derecho pueden pedir su crédito. Los que ya tienen su crédito y que tienen deudas impagables, se les va a ayudar a todos, sean pensionados o sean activos. Okay. En otro tema, bueno, igual es un poco, este fin de semana ustedes arrancó con el programa de vivienda allá en Baja California. Entre los requisitos que hay que enunciaron los requisitos para acceder a este nuevo programa para las personas que no tienen seguridad social, está el de que tengan 18 años de edad. Muchas de estas personas, pues, de los jóvenes que a lo mejor pudieran acceder a este crédito, va a ser la primera vez a lo mejor que puedan solicitar este tipo de créditos. ¿Habrá algún tipo de acompañamiento especial para los jóvenes que quieran solicitar este tipo de, que quieran acceder a este programa? Sí, y además hay vivienda en renta, por primera vez, tanto del Infonavit como de la CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda. El Programa Nacional de Vivienda son como meta 1 millón de viviendas en el sexenio. Ese millón de viviendas, ¿quién lo va a construir? La mitad, más o menos, la construye el Infonavit. El Infonavit ahora no solo va a dar créditos, porque antes solo daba créditos y la vivienda la construía una empresa privada y uno usaba ese crédito para comprar una vivienda. Esa era ya la única manera en que se podía adquirir vivienda si estabas afiliado al Infonavit. Ya se cambió la ley, el Infonavit ahora va a construir vivienda. Y entonces uno ya puede acceder a la vivienda que construyó el Infonavit. También van a seguir construyendo las empresas privadas vinculadas con el Infonavit, pero el Infonavit también puede construir. Eso va a permitir incluso hasta que no suban tanto los precios de la varilla, del cemento, en acuerdos que se pueden tomar con las empresas de varilla o de cemento, con todas, que es parte de lo que vamos a hacer. Entonces eso permite que haya viviendas de 700,000 pesos, de 60 metros cuadrados. Porque el suelo, estamos buscando suelo que sea del gobierno municipal o que esté asignado al gobierno municipal, estatal o al federal. Entonces, la mitad del Infonavit. La otra mitad lo hace otra institución que se llama la Comisión Nacional de Vivienda, que es para todos aquellos que no tienen Infonavit o no tienen Fobiste. A través de la CONAVI se pueden tener créditos con una característica, 0% de tasa de interés. Y también a precios muy accesibles. Se está buscando que quién accede a estas viviendas, los que ganan 1 a 2 salarios mínimos. O sea, aquellos que normalmente no pueden acceder a la vivienda. Entonces ya arrancó el programa de vivienda en casi todos los estados y estamos viendo pues para poner primeras piedras en conjuntos habitacionales y poder informar. ¿Cómo puede uno acceder a ese crédito? Bueno, en general, en el caso de CONAVI se está yendo casa por casa a los servidores de la nación para que allí en las zonas pues de mayor necesidad de vivienda se pueda hacer el censo casa por casa y además puede uno acceder a través de la página de la CONAVI o del Infonavit. Esa es la característica. Además, las y los jóvenes van a poder tener acceso a vivienda en renta, sobre todo, a lo mejor no si ya tienen familia, sino si viven solos, estudiando en algún lugar, son viviendas un poco más pequeñas. Entonces, todo eso es el Programa Nacional de Vivienda. Si es una familia joven, pues se les va a dar toda la asesoría desde el Infonavit o la CONAVI. Y ahora el Fobiste, pues también queremos que construya vivienda. Estamos revisando el esquema para poderlo hacer. Gracias, presidente. En otro tema, pues ya distinto, la semana pasada hubo una serie de nuevo de ataques contra la directora del Canal 11, Renata Turrent. Ya le habían yo planteado, de hecho, este tema muy al principio de su administración.
cuando le había nombrado como directora precisamente del canal, hubo una primera serie de ataques. Ahorita hubo otra serie de ataques en la que difundieron que ella ganaba más que usted. Evidentemente ella, con pruebas en la mano, ya desmintió esos rumores, ¿no? Con los documentos oficiales. Sin embargo, nos gustaría saber su opinión, si usted está contenta con el desempeño de Renata en lo que va de... Está haciendo muy buen trabajo, Renata. Muy buen trabajo. Se modificaron los programas de debate, no sé si vieron. Sí. Porque antes pues eran los de antes, los que ya nomás aceptan ahí en latinos. Y son plurales también, porque se invita a gente con distintas posiciones, pero también se da cabida a mucha gente que antes no podía opinar. Incluso la propia gente, no necesitan ser grandes especialistas en ciertos temas, sino también se permite pues el debate público. Entonces se modificaron ahí. Entiendo que está Fabricio Mejía, otro compañero del CEU, de la generación 86-87, más joven que yo, hay que decirlo, pero pues es un compañero del movimiento que siempre ha defendido la Cuarta Transformación y que está ayudando ahí a Renata a hacer estos programas de debate. Y pues uno como presidenta no tiene por qué estarse metiendo, porque son canales públicos, no son canales de difusión del gobierno, que es distinto, porque público quiere decir que participa la gente también. Entonces, pues tienen sus propias políticas de comunicación. Entonces, yo pienso que está haciendo buen trabajo, está haciendo muy buen trabajo el canal 14 de primera, el canal 22, ahora ahí está Alonso, que estuvo en Capital 21 cuando estuvimos en la ciudad, también muy creativo. Son los principales canales, ¿no? El 22, 14 y 11. Radio Educación también cambió. Entonces hay que permitir pues que se dé este cambio y no entrar. Bueno, que se entre en el debate, no creo que haya problema. Pero mi opinión es que todos están haciendo muy buen trabajo. Gracias. Y por último, sabemos, ya lo acabo de mencionar, no puede hacer promoción, dijo el INE, sobre la elección judicial 2025, pero tal vez, reitero una vez el tema de los jóvenes, el medio para el que colaboro, pues somos 60 millones de usuarios y el 85% de ellos pues, son jóvenes. Entonces, tal vez, ¿cuáles serían sus recomendaciones para estos jóvenes que tal vez vayan a votar por primera vez o vayan a participar por primera vez en un ejercicio de este tipo en su vida, ¿no? Pues que se informen. Hay una página ahí del INE, entiendo, donde viene la historia de cada uno de los que está participando, su currículum, sus propuestas de cada persona que está participando. Hay que informarse y poder ejercer pues este derecho, que es muy importante. En cuanto a la difusión del gobierno, el objetivo pues es promover que participe la gente el 1 de junio. No vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación. De todas maneras, aquí pasamos el anuncio que estaba saliendo por parte del gobierno para contribuir con el INE en la promoción de la votación del 1 de junio. Y bueno, si nos diera la notificación, de todas maneras pues vamos a acudir al tribunal, porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el 1 de junio. Gracias, presidente.
Buen día, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidenta, arranca formalmente operaciones del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sobre esto, preguntarle su opinión al respecto, Presidenta, si se espera más llegadas de buques al puerto de Salina Cruz y cuál sería su llamado a las empresas, a los empresarios, para que confíen en este corredor. Sí, el corredor interoceánico consiste en la línea principal de Salina Cruz a Coatzacoalcos, después de Coatzacoalcos a Palenque, ahí se junta con el Tren Maya, ahí va a haber una derivación a Dos Bocas, al puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y luego de Salina Cruz por el sur hasta Ciudad Hidalgo, en Chiapas, en la frontera con Guatemala. Lo que empezaron a llegar fueron buques más grandes por la escollera que se hizo con el presidente López Obrador en Salina Cruz para transportar ya en el tren interoceánico. Ya había algunos productos, pero ahora fueron vehículos los que se transportaron. En Salina Cruz se está desarrollando todavía el puerto con inversión pública y también con inversión privada, que quedó desde el presidente López Obrador. Están por llegar varias grúas muy importantes. Se va a hacer también un almacenamiento para granos, que también es importante, y otras acciones para fortalecer el puerto de Salina Cruz. Y eso va a permitir pues todo el movimiento. Es un proyecto excepcional, da una alternativa al Canal de Panamá, y en el momento en que esté completo el puerto de Salina Cruz, pues va a tener mucho más actividad. En otro tema, Presidenta, este fin de semana en el auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, un grupo de música sinaloense de banda llamado Los Alegres del Barranco realizaron lo que podría catalogarse como un homenaje a un líder de un grupo del crimen organizado. Presidenta, aunque la universidad ya se disculpó, dijo que no tenían control sobre esto, y el gobernador dijo que esto no debería de suceder. ¿Cuál es el mensaje de usted, de la Presidenta de la República? Pues no debería de ocurrir eso. Para los organizadores, sobre todo. No debería de ocurrir eso, imagínense. No está bien. Se haga una investigación. No es correcto. ¿Debería haber consecuencias sobre este acto? Pues hay que ver si tiene una connotación de qué tipo, pues. Pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos. En el marco, Presidente, de que la semana pasada anunció usted la presentación de una iniciativa en colaboración con diversos compositores para precisamente erradicar esto de la música mexicana, ¿cuál sería el mensaje? Y si nos podría... Bueno, no erradicar la música mexicana, que promover, porque no es un asunto de prohibir, de decir ahora ya se va a prohibir los corridos tumbados que hablan de apología de la violencia, no. Se trata de promover a través de un concurso que se va a hacer de participación masiva la música mexicana en sus distintos géneros con otro tipo de contenidos. Eso es lo que se va a hacer, y eso pues va a incorporar y va a mandar un mensaje. Y al mismo tiempo se trabaja en el tema de inseguridad y también pues de atención a las causas. Es una parte de este proceso. Sí, gracias, Presidente. Gracias. Gracias, buenos días, Presidenta. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Bueno, justamente el 21 de marzo la CENTE levantó su plantón aquí en el Zócalo, donde la principal demanda pues es la derogación de la ley de 2007, pero digamos con este programa de pensiones para el bienestar pues se cubre, digamos, la demanda como principal de esto. Pero preguntarle si tiene todavía considerado reunirse con ellos el 8 de mayo, como habían acordado, sí, o reunirse antes, como es como la petición de algún... Se está reuniendo Martí, se está abierta la mesa de diálogo siempre. No necesariamente la presidenta tiene que atender todas las reuniones, porque pues a veces tenemos un poquito de trabajo, y para eso están los secretarios de Estado, las secretarias de Estado.
Entonces está abierta la mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, con el director del ISSSTE, con el secretario de Educación y quien se considere Secretaría de Hacienda, si es necesario, para poder explicar estos temas. Nunca vamos a cerrar las puertas del diálogo, jamás, con la gente. A veces pues quisiéramos cumplir con todo y el presupuesto no nos permite pues cumplir con todo, pero se buscan mecanismos que hagan justicia a las maestras y a los maestros. Eso es lo que hacemos siempre, porque nosotros no vamos a ser como los gobiernos neoliberales que hicieron toda esta campaña acusando a los maestros como si hubiera una mala educación pública, cosa que es falsa. Las maestras y los maestros de México son de lo mejor que hay, o lo mejor que hay en nuestro país. Los padres y madres de familia dejan a sus hijos en la escuela pública y además de que enseñan a leer, a escribir, a matemáticas, todo lo que aprendemos en la escuela, pues de alguna manera cuidan a nuestros hijos durante las horas que están en la escuela. No, de alguna manera cuidan a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo los vamos a criticar? Por supuesto que buscamos lo mejor para las maestras y los maestros de México. A veces los presupuestos pues no alcanzan para poder garantizar todo lo que nos están solicitando, pero se buscan mecanismos como el Fondo de Pensiones para el Bienestar que garantice una pensión más justa, o como lo que estamos haciendo con el FOBISSSTE para garantizar que no estén pagando pues, con mecanismos de créditos que se hicieron en el pasado neoliberal, que lo único que eran negocios o para la banca o para los desarrolladores inmobiliarios. Entonces ahora estamos cambiando el modelo en el caso de la vivienda e informando pues todo lo que hizo el presidente López Obrador para mejorar las pensiones. Y vamos a seguir en diálogo. El 8 de mayo tenemos este diálogo y también pues están ahí los compañeros para poderlos atender siempre. Gracias, presidente. ¿Usted va a estar presente en esa reunión del 8 de mayo? Sí, sí, sí. Gracias. En otro tema, presidenta, bueno, el presidente Andrés Manuel en julio del año pasado inauguró la ampliación de la carretera que va de Acapulco a todas las playas de Costa Chica, pero quedó pendiente un tramo de 15 kilómetros de Ometepec a la región Amusga. En estas regiones en donde hacen los huipiles hermosos de Guerrero, y pues preguntarle si usted consideraría como terminar ese tramo que beneficia a las mujeres justamente que hacen estos huipiles. Sí, la idea es terminar todos los tramos que van desde Puerto Escondido, sí, hasta Zihuatanejo, o sea, toda la carretera de la costa que atraviesa por Oaxaca y Guerrero. Ahora, este año vamos en un tramo de Pochutla, que también quedó pendiente, y vamos a seguir mejorando. Por cierto que en esta zona, en efecto de Amusgos, de Ometepec, de Pinotepa Nacional, donde hay muchísimas mujeres artesanas de huipiles hermosísimos, ahí se va a hacer una parte muy importante del programa que anunciamos aquí de apoyo a las artesanas para la producción de los huipiles, y estamos haciendo el renacimiento, vamos a decirlo así, de Fonart para que puedan tener acceso a un comercio más justo. Además de Original, que va a 4, en este año van a ser 4, no solamente 1 como se hacía antes, a través de ferias de venta de artesanías vinculadas con los artesanos, directo de Secretaría de Cultura con las y los artesanos. De igual manera vamos a hacer un renacimiento de Fonart, que ya lo vamos a presentar, para que puedan vender sus productos a precios justos, el gobierno ayude a vender y regrese pues todo el recurso a las y los artesanos. Entonces sí. ¿Quedaría este año esa ampliación o está considerado para el próximo? El de Pochutla, déjenme revisarlo. Yo creo que es nada más en la parte de Pochutla, y esta parte ya del límite Guerrero-Oaxaca, yo creo que estaría hasta el otro año. Presidenta, han estado... Lo que vamos a hacer este año es la renovación, lo presentó aquí Jesús Esteva, de la carretera
que va desde Guajuapan de León, por toda la Mixteca, hacia Pinotepa Nacional y todas sus derivaciones. Incluso se conecta hasta la montaña de Guerrero. Es un mejoramiento integral de todas esas carreteras que estaban muy deterioradas. Presidenta, le están preguntando en el chat y también me han enviado muchos mensajes los habitantes de Copala, pues porque hay pendiente más de 300 casas que no recibieron el censo el 2 de marzo y me están pidiendo que les recuerde que usted se comprometió pues que el 100%… Es que ya se hizo el censo ahí. Se hizo el censo, fue voy a tomar tantita agua, perdón. Fue Diego Hernández, que es el compañero de Bienestar de la Ciudad de México, a hacer el censo. Fueron 3 días, creo que estuvo ahí para poder hacer el censo. Se visitan las casas para poder pues darles el apoyo. Donde más daño hubo en esa zona es en los terrenos agrícolas. Ahí ya aprobamos un programa especial de la SADER para que pueda apoyar para recuperar pues incluso palmeras de producción de coco que se derribaron con el huracán John. Entonces ahí viene ya un programa especial para ellos. Y de estas 300 familias que no recibieron el apoyo para sus casas, dice que, pues hay que ver cuántas son. Están sin techos, otros se cayeron la pared y que no han podido… Pues se hace el censo. O sea, Diego recibió todas las solicitudes, los compañeros de Bienestar hacen el censo y ya de manera individual se dan los recursos. Eso es cómo procedemos. Pero le pido ahí a Ariadna que haga una nueva revisión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Copala se lo va a agradecer. Sí. ¿Perdón? Bien. Hablamos de temas de migración y de seguridad. Como siempre decimos nosotros colaboramos, nos coordinamos con Estados Unidos para la seguridad de ambos países. Nunca nos subordinamos y siempre con respeto a nuestra soberanía. Se renovó un acuerdo que se firmó en 2022 con el presidente López Obrador para compartir información de aduanas. Ese fue uno de los resultados de la reunión. Ella lo solicitó, se ha firmado en el 2022, lo firmamos nuevamente y quedaron pues algunos trabajos que fue parte de los acuerdos que se tomaron en febrero en Washington, en la reunión en donde fueron secretarios de Estado de México y secretarios de Estado de los Estados Unidos. Pero bien, no, por lo pronto no tengo pensado ir. A ver acá y luego acá. Gracias, buenos días, Presidenta, buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, del Multimedio Luces del Siglo y del programa Luces Mañaneras. Hace un par de semanas, Presidenta, le había planteado esta investigación que arroja que alrededor de 411 políticos y empresarios han concentrado más de 222,000 hectáreas en todo el país, y uno de los casos más indignantes es el sureste mexicano. Hemos seguido con esta investigación y hemos documentado que este despojo no solamente afecta a las comunidades agrarias y ejidos, sino que el fraude se desdobla a muchísimos otros sectores de la población. En uno de los casos, un personaje político allá en realidad de Yucatán, pero con tierras tanto en Yucatán como en Quintana Roo, pues despojó no solamente a un ejido, sino que además empezó a lotificar. Lotificó y vendió 130 predios para la fundación de 2 colonias allá en la zona conurbada de Cancún. Este personaje, Elvin Daniel Pereira Góngora, después fue descubierto 10 años después de que él vendiera estos lotes, estas tierras, fue descubierto por el SAT con un adeudo de más de 84 millones de pesos. Lo que hizo este personaje fue, en 2011, ofrecer al SAT en garantía de pago esas mismas tierras que en los hechos ya no les pertenecían.
El expediente que tenemos da cuenta precisamente de los pagos que realizaron familias proletarias para formar estas colonias populares, y que además en ese momento, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón y en los inicios del de Enrique Peña Nieto, aceptó esas tierras, las adjudicó incluso a la nación, esas tierras del propio SAT, y todo esto se hizo de manera subrepticia, sin que los propios habitantes de estas colonias se dieran cuenta, sino hasta 2016, cuando el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, entonces empezó a requerir esas viviendas porque ya las estaba adjudicando en venta a otras personas. Hace también ya algunas semanas vino una delegación de estas familias a dejar un escrito aquí a usted sobre este tema, y cuando regresaron, uno de los que vino se encontró con que ya se había efectuado el desalojo de su propia vivienda. Y es un poco irónico el asunto, porque quien está hoy ejecutando este desalojo es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, precisamente por este proceso que ya viene de años atrás, y que el SAT, por los trámites realizados anteriormente, reconoce esas tierras como suyas y como el que puede y el que tiene que estar enajenando o entregando esas viviendas a nuevas personas. Este fraude, Presidenta, pues tiene que ver con personajes que primero despojan ejidos, luego lotifican, los venden a personas en necesidad de vivienda y revenden después incluso, o entregan en garantía al propio gobierno, al SAT, estas tierras. Presidenta, ¿qué hacer ante casos como este? Bueno, primero este caso que comentas, pues sí hay que revisarlo, ¿no? Y lo otro hay que investigar. Si nos das todos los datos, por supuesto que investigamos. Con todo gusto paso los datos, Presidenta. Sí. Sobre este mismo tema, usted comentaba que era complejo regresar al espíritu de la Constitución de 1917 y reformar entonces el artículo 27 para evitar este tipo de acaparamiento de tierra de estos personajes que prácticamente... Pero eso es un fraude. Sí. O sea, hay que diferenciar, porque una cosa es la reforma, que no estuvimos de acuerdo en su momento, y otra cosa son fraudes que se hacen sobre ejidos, que sí es verdad. Durante mucho tiempo, particularmente en Quintana Roo, se hizo muchísimo fraude, incluso sobre tierras nacionales que había ahí. Entonces, en particular, cuando hay un fraude contra un ejido, un ejidatario, pues hay que investigar a fondo y regresar la tierra a quien es, y que investigue siempre la Fiscalía y los tribunales, porque no puede haber estos fraudes. Claro. Aquí también el problema, Presidenta, es de que el acaparamiento de tierras se da no solamente por medio del fraude, sino porque la propia ley, ya reformada, permite la disolución de la propiedad social y de los ejidos. Es decir, fraudes como estos pudieron haberse evitado de origen si es que no se logra este dominio pleno por determinados políticos, muchos de ellos exfuncionarios. Este personaje del que hoy le estoy poniendo el ejemplo, pues es un personaje político allá en Yucatán, candidato, de mucho tiempo militante del PRI, después de Movimiento Ciudadano, y que hoy pues prácticamente no tiene ningún citatorio, ninguna molestia por parte de la autoridad, mientras las otras personas están en esta situación. Sí, lo revisamos. Presidenta, y también en otra información, bueno, pues se dio a conocer, por supuesto, que hubo ya esta reforma para proteger los maíces nativos de este país, una victoria muy importante, reconocida no solamente por organizaciones sociales en México, sino a nivel internacional. Sin embargo, todavía están vigentes pues las leyes que instrumentalizarían esta reforma a la propia Constitución. Es decir, por ejemplo, la ley de la Sibiogem se le conoció mucho tiempo como la ley Monsanto, y esta pues todavía está vigente, y eso podría retrasar la aplicación de esta reforma constitucional. Preguntarle sobre si su administración estará ya trabajando sobre reformas a estas leyes secundarias para armonizarlas con la reforma constitucional. Sí, de todas maneras la Constitución ya lo prohíbe, y eso está por encima de cualquier ley. Y además de trabajar en particular sobre el tema de transgénicos, pero estamos por publicar por parte de Saber un decreto en donde se prohíben muchísimos plaguicidas que todavía no están prohibidos en México. Mucho tiempo se habló del glifosato, pero
Todavía no, el DDT, por ejemplo, imagínate, todavía no está formalmente prohibido, aunque ya prácticamente no se vende. Entonces viene que ya están prohibidos incluso en otros países y que aquí no se ha prohibido su uso, que daña muchísimo a la salud. Viene ya también un decreto en este sentido, ya lo vamos a estar informando. Finalmente, Presidenta, uno de los saldos de esa supuesta guerra contra el narcotráfico, digo supuesta porque en realidad los cárteles del narcotráfico se fortalecieron durante ese periodo de Felipe Calderón, no solamente pues, fue el crecimiento de estos cárteles,